recientemente había regresado a la ciudad y al escenario de su delito anterior. Mientras tomaba lentamente su cerveza, Lunares reflexionaba y recordaba los detalles de aquella ocasión, hacía un año, cuando su avaricia y su desagrado natural por el trabajo físico, condición acumulada durante casi 20 años de latrocinio impune, aunque a menudo de poca monta, le habían impulsado de nuevo a emplear su talento en una incursión contra el bien común. Se movió incómodo en el taburete del bar, al tiempo que los detalles más desagradables de su aventura anterior cruzaban por su mente. Tras haber estudiado minuciosamente las complejidades del edificio de oficinas, había descubierto un importante fallo en su seguridad. Era así de simple. La mujer de la limpieza tenía una llave de la puerta trasera que daba al exterior y otra de la puerta interior que daba acceso a las oficinas propiamente dichas. Además, estaba autorizada a usar estas llaves como deseara, entrando y saliendo cuando le viniera en gana, y solía hacer su trabajo fuera de las horas de oficina, a veces hasta muy tarde por la noche, y más frecuentemente a primeras horas de la mañana. Aunque todo le había parecido de una diáfana sencillez, Lunares había descubierto gracias a su larga experiencia que los objetivos al parecer más simples son a menudo los más difíciles de alcanzar, y por eso había considerado el problema con detenimiento. Al principio, había pensado en golpear a la oronda viuda de edad mediana en la cabeza y quitarle las llaves. Eso significaría lograr la entrada en su domicilio. Podía ser llamando a la puerta como si fuera un vendedor con una excusa para entrar. Vivía sola y no lejos de su hogar de trabajo. Pero existía el riesgo de que recobrara el conocimiento y diese la alarma antes de que él hubiera terminado. No. Lo mejor que podría hacer sería seguirla una noche al edificio de oficinas y golpearla allí, donde podría hacer su trabajo y vigilarla al mismo tiempo. Ese fue el curso de acción que eligió finalmente. De repente, Lunares se dio cuenta del sesgo que estaba tomando su pensamiento y decidió frenarlo. Ya había dado vueltas al asunto en su cabeza, con demasiada frecuencia. No era bueno para los nervios de uno, al menos en el tipo de actividad a la que se dedicaba Lunares. Sin embargo, mientras bebía la cerveza, su mente cogió de nuevo el hilo molesto y persistente de aquellos acontecimientos. La conciencia, podría decirse, en un animal de instintos más nobles, y sin darse cuenta de ello, Lunares volvió a remontarse a la noche, 13 meses atrás, en que se había acercado a ella silenciosamente en la calle envuelta por las sombras de la noche, en el mismo momento en que la mujer entraba por la puerta trasera, colocándose el disco brillante de una insignia en la solapa, extraída de un paquete de cereal para el desayuno. Lunares se presentó como el nuevo encargado de la seguridad. Ella replicó más o menos: no sabía que tuviéramos un antiguo encargado. Pero entonces, antes de que tuviera tiempo de pensar o discutir, él estaba dentro y con la puerta cerrada. Podía recordar cómo le dolían los forúnculos del cuello a causa de la tensión cuando descargó sobre ella el brazo armado con la cachiporra. Tuvo que estirarse para darle en el lugar apropiado, pues era una mujer muy corpulenta. Y fuerte también. El primer golpe que le propinó hubiera debido mantenerla inconsciente durante 1 hora, pero no fue así. Lunares se había introducido sigilosamente en una de las oficinas y acababa de forzar la primera caja fuerte cuando oyó los débiles lamentos de la mujer, que resonaban por el corredor de abajo. Aunque había logrado sentarse, tenía los ojos cerrados cuando él llegó. En el momento en que estaba a punto de amordazarla, los abrió, al tiempo que abría la boca también. Su primer grito fue más bien un áspero gorgoteo, pero Lunares había adivinado la potencia de aquellos pulmones. Bajo los senos enormes y flácidos que se expandían para lanzar un alarido que tendría los efectos devastadores de una bomba de demolición. Rápido como el pensamiento, la golpeó de nuevo, directamente en el centro de la cabeza, donde se dividía el descolorido cabello castaño, y la mujer se derrumbó como si le hubieran dado un hachazo. Pero su pulso era normal, aunque una pizca oscilante. La dejó allí sentada, con la espalda apoyada contra la pared del pasillo, la cabeza doblada sobre el pecho, y volvió a su trabajo. Para entonces Lunares sudaba copiosamente y maldecía entre dientes por su mala suerte, por la desgraciada circunstancia de que la mujer de la limpieza fuese una zorra voluminosa como una central eléctrica, en vez de una criatura pequeña y frágil que se hubiera desmayado nada más por verlo. Y habría permanecido desmayada. Aquel segundo golpe que le había propinado debería ser suficiente, pero cabe imaginarse su asombro absoluto cuando 1/2 hora después, mientras estaba atareado con la tercera caja fuerte, la mujer entró tambaleándose por la forzada puerta de la oficina. Por fortuna para Lunares, la mujer de la limpieza estaba entonces demasiado débil para gritar a conciencia. Musitando unos sonidos apenas audibles, le había señalado con un dedo grueso:
agitado, acusador, que parecía retorcerse como un gusano a la luz de la linterna de bolsillo. Entonces, «Oiga, jefe, ¿no se encuentra bien?» Lunares se enderezó sobresaltado y casi se cayó del taburete cuando la voz del camarero le hizo volver a la realidad. Su movimiento espasmódico hizo que los forúnculos maduros de la nuca rozaran contra el pañuelo de seda para el cuello. Son los forúnculos», musitó, haciendo una mueca. «Solo eso. Pero vaya que me molestan». Se echó atrás el cuello de la chaqueta y alzó cuidadosamente el pañuelo para que el camarero pudiera ver el cuello lleno de abultamientos. La piel purpúrea estaba festoneada de grandes furúnculos, como pezones blancos, que palpitaban visiblemente. «En el bar no, jefe», protestó el hombre, apartándose con un gesto de repugnancia. «Los clientes, ya sabe». «¿Qué clientes?», le preguntó Lunares, mirando a su alrededor para comprobar que no había nadie más en el local. «Bueno, ya sabe», adujo débilmente el camarero y añadió. «Oiga, ¿no debería ir a un médico?» «No sirve de nada», respondió Lunares con resignación. «Los médicos se limitan a abrirlos. Duele terriblemente y vuelven a salir cada vez que se preocupaba por los detalles de su trabajo. Cada vez que su pulso acelerado empujaba sus venenos orgánicos al exterior, hacia los pobres poros superficiales que soportaban un largo sufrimiento. «Siempre están en mi maldito cuello», se quejó. «Ande, sírvanos otro vaso, y tómese uno usted también con nosotros». «¿Por qué no? Al fin y al cabo pronto tendría dinero, y esta vez forzaría las 4 cajas fuertes. Hasta podría echar un vistazo en el piso de arriba». Buenas lunas, esto es Rock 101 en los cuernos de la luna. En los controles se encuentra el ángel de la noche. Mi nombre es Iñaki, el teléfono 6620-101. Lo que estamos leyendo en este programa, que todavía no hemos terminado de leer, es un cuento de Brian Lumley que se llama La mujer de la limpieza y viene incluido en una antología del mismo Brian Lumley, discípulo de Lovecraft, llamado El horror en Oak Dean. Es una recopilación publicada por Martínez Roca dentro de la colección Super Terror. Y vamos a continuar con el cuento, que es uno de los cuentos cortos incluidos dentro de esta recopilación. El edificio de oficina se alzaba al otro lado de la calle, desde donde estaba sentado. Lunares podía mantener un ojo en el lugar por medio del enorme espejo que colgaba sobre el bar. Mientras vigilaba el edificio, su mente proyectó una imagen de su disposición. Había 4 oficinas principales en la planta baja, todas ellas muy fáciles cuando uno estaba dentro. Las cajas fuertes eran un juego de niños. Las combinaciones no ofrecían la menor dificultad, y los delicados oídos de Lunares podían percibir casi telepáticamente los secretos que le susurraban las cerraduras mientras daba vueltas a los botones y notaba cómo se retiraban los seguros. No había cambiado las cajas, de eso se había dado cuenta, pero como era lógico, las combinaciones habrían sido alteradas, lo cual no supondría problema alguno. En cambio, lo que sí habían hecho era reforzar la instalación de seguridad. También habían instalado sistemas de alarma en las ventanas del piso superior. De eso ya se había ocupado. Por la mañana, con el pretexto de que había decidido suscribir una póliza de seguros, Lunares habría entrado en una de las oficinas más pequeñas de arriba. Como era natural, las condiciones de la proyectada póliza no le habían interesado. Antes de marcharse, había ido al lavabo. Allí había preparado las cosas para la noche. Los cables eléctricos del sistema de alarma pasaban horizontalmente a través de un hueco cubierto por un panel a lo largo de la pared de los lavabos y alrededor de todo el edificio. Lunares se había encerrado en uno de los cubículos, donde en cuestión de minutos desenroscó la cisterna de la pared para llegar a los cables eléctricos que estaban debajo. Cuando terminó, 2 pequeños cables colgaban fuera del edificio, dando a una calle lateral, atrapados bajo la ventana de guillotina. En el interior, donde había vuelto a colocar la cisterna, no se veían los cables sueltos. El borde de la cisterna encajaba a la perfección sobre el alféizar de la ventana. Aquella noche, Lunares colgaría una cajita negra por sus terminales sobre aquellos cables sobresalientes antes de abrir la ventana. El sistema de alarma no funcionaría. Tras haber pasado algún tiempo en el cubículo, Lunares dedicó algunos segundos más a revisar mentalmente sus arreglos. Aparte de la parafernalia eléctrica, también había preparado el medio para llegar a la ventana del primer piso. Fuera, los escalones de una escalera contra incendios cruzaban la pared por debajo de la ventana. Ahora colgaba un hilo de nylon, atado a uno de los escalones. A unos 4 metros por debajo, y a una altura de 2 por encima de la acera, un trocito de goma de mascar se curvaba de un modo casi invisible sobre los extremos gemelos del hilo de nylon. Al salir del cubículo, Lunares colocó en el pomo de la puerta un letrero que decía «No funciona», y que había robado de los lavabos municipales.
Al salir del edificio, se había dirigido rápida y discretamente a la calle lateral para pegar con fuerza el pedacito de chicle colgante en una grieta entre ladrillos, de la que se había desprendido el cemento. Nadie pasaba por aquella calle, y aunque mirasen al lugar exacto, nunca repararían en los dos hilos gemelos que colgaban de arriba y desaparecían en la grieta de la pared. Así, en menos de media hora, Lunares había completado los pasos preliminares. Ahora tenía a su favor todas las probabilidades de que la incursión de aquella noche constituyese un éxito total. El único momento difícil sería cuando trepara por la escalera de incendios y se introdujera por la ventana, proceso que, según sus cálculos, le llevaría un par de minutos, incluido el tiempo necesario para enrollar su cuerda al escalón sobre el hilo de nylon. Sin embargo, estaría a la sombra del edificio. En cualquier caso, aquel tenía que ser su camino, puesto que las ventanas de la planta baja tenían todos barrotes y estaban cerradas con contraventanas. Finalizada y revisada esta parte de su plan, Lunares había salido de la calle lateral y cruzando la calzada para colocarse donde pudiera ver la ventana manipulada y la pared debajo de ella. Estuvo allí hasta que abrieron el bar, y observó con satisfacción que ni uno solo de la docena aproximada de transeúntes que pasaron bajo su casi invisible dispositivo había mirado hacia éste. Ahora, mientras observaba cómo obscurecía, tomaba la cerveza y sentía el revelador latido de sus forúnculos. En poco menos de una hora podría recoger sus herramientas antes del asalto. El bloque de oficinas había adquirido al anochecer un olor grisáceo, y su aspecto era en cierto modo sombríamente desafiante. Las últimas personas que lo habitaban de día empezaban a desfilar hacia sus hogares. Sin duda, muchas de ellas aguardaban ya con ansiedad el día siguiente, el día de paga. Pero todos los planes de Lunares se centraban en aquella noche. En esta ocasión, había elegido con más cuidado el tiempo. El botín sería considerable. No habría interrupciones. La última vez estaba allí la mujer de la limpieza. Ahora, por lo que había podido averiguar, la nueva mujer solo trabajaba de día. Lunares pagó su consumición y salió del bar. Recorrió las calles con fría sobriedad en dirección a su alojamiento temporal para recoger sus herramientas. Mientras caminaba bajo el fresco aire nocturno, procuró eliminar de su mente toda inquietud y relajarse lo mejor que pudo. Aquella era simple su rutina inmediatamente, antes de abordar un trabajo, y sus pensamientos solo volvieron al asunto que tenía entre manos cuando se encontró subiendo la sucia escalera de su pensión. Había pagado la cuenta por la mañana, dejando en la estación de ferrocarril la maleta que contenía todos sus bienes. Una vez realizado el trabajo, recogería la maleta de consigna, compraría un billete y tomaría el tren de la 1 para Newcastle. Pero bajaría en la primera estación del recorrido. Iría en taxi a Linton, donde bajaría en una zona bastante selecta. Entonces, cuando el taxi le hubiera dejado en su domicilio, caminaría un poco y recogería otro taxi hasta los límites de la ciudad. Bajaría entonces en otra dirección falsa y finalmente caminaría los últimos 200 o 300 metros hasta el piso de una amiga a la que Lunares había telefoneado con anterioridad para que le esperase. Se felicitó por la perfección de su plan. Haría falta algo más que un montón de sabuesos con pies planos para cazar a un excepcional viejo zorro como William Lunares Morton. Menos de 40 minutos más tarde, con una delgada cuerda alrededor de la cintura, debajo del chaleco, y su limpia pero compleja caja de trucos eléctricos y herramientas surtidas balanceándose en su mano, disfrazada bajo la forma de un portafolio, Lunares salió a la oscuridad en dirección a su cita. Dejó tras de sí una habitación sin una sola huella dactilar, limpia como una patena, sin nada en ella que delatara ninguno de los menores detalles de su breve estancia. Su casera recordaría al hombrecito nervudo y cortés, con bigote y forúnculos, pero mientras Lunares no podía hacer nada con respecto a esos últimos, el anterior lo eliminó con toda facilidad. De todos modos no le gustaba el bigote, y se lo había dejado como parte de sus preparativos. Se detuvo en el primer lavabo público que encontró a fin de afeitárselo, y siguió su camino hacia el edificio de oficinas. Tardó menos de los 2 minutos que habría calculado en acceder a las oficinas del piso superior, y no mucho más en convencerse de que el verdadero botín estaba abajo. En consecuencia, descendió cuidadosamente, por el corredor que recordaba bien, hasta la puerta de la primera oficina. Estaba cerrada, claro, pero no supuso ningún problema para los expertos dedos de Lunares. Poco después, había penetrado en la oficina interior, donde dirigió un discreto rayo de luz exploratorio a la caja fuerte empotrada en la pared. Reconoció aquella superficie como uno reconoce a un viejo amigo,
y en su rostro apareció una leve sonrisa, mientras sus manos enfundadas en finos guantes manipulaban el botón estriado, dándole unos giros preliminares, en tanto que sus facultades se adaptaban a las condiciones de la tarea que tenía entre manos. A medida que transcurrían los minutos, toda la concentración de Lunares se centró en el trabajo, las puntas de sus dedos sensibilizándose misteriosamente, mientras el botón giraba a izquierda y derecha. La combinación cedía, y se retiraban uno tras otro los seguros, hasta que, con una contenida exclamación de triunfo, bajó la manivela, y la caja abrió su pesada puerta. Y en aquel preciso momento oyó un débil gemido que resonaba en el oscuro corredor a sus espaldas. Al instante se olvidó de la caja fuerte y de su contenido. Avanzó en silencio hasta la puerta de la oficina y asomó poco a poco la cabeza hasta que pudo atisbar la longitud del corredor desierto. Nada se movía en aquel corredor. Las puertas de vidrio de las oficinas a ambos lados brillaban con el débil resplandor del vidrio por la noche. Una farola distante ponía un parche de luz en el extremo del pasillo, iluminando la puerta trasera que daba al exterior. Pero nada se movía. Debía de haber sido el viento que subía desde fuera y gemía en los pozos de ventilación. El cabello de Lunares, que se le había erizado, volvió a su posición normal. El latido de sus forúnculos se convirtió en una pulsación casi insoportable y empezó a respirar con más normalidad. Qué susto se había llevado, pero aquel gemido le había parecido tan humano. Y oír un sonido así, en un lugar como aquel y aquellas horas. Lunares observó una vez más la puerta trasera que también recordaba, antes de volver, estremecido, a su trabajo. Pensó que probablemente se debía a su imaginación y no al viento. Después de todo, ya había oído otra vez unos gemidos que resonaban en aquel corredor. Una media hora después, con su chaleco de cremallera lleno a rebosar de billetes de banco, Lunares estaba a punto de forzar la caja fuerte de la segunda oficina, cuando oyó un sonido que le dejó paralizado como si le hubiera besado una gorgona. Era el ruido apagado de un cepillo o una escoba y el ruido metálico concomitante de un recogedor de basura. Esta vez no había duda alguna. Alguien estaba en el edificio con él. Con toda probabilidad la mujer de la limpieza, que al contrario de lo que él había creído también trabajaba por la noche. ¡Qué perra suerte la suya! Lunares salió de su parálisis, cogió su cachiporra, se guardó en el bolsillo la linterna y fue a la puerta de la oficina donde, como antes, se asomó con cautela para escudriñar el oscuro pasillo. Tenía toda la razón, pues allí en la oscuridad, silueteada contra el parche de luz que había visto antes, una figura negra arrodillada se afanaba manipulando un cepillo de mano y un recogedor de basura. Era una mujer con una especie de nimbo semiluminoso alrededor de la cabeza y avanzaba lentamente pero sin detenerse ni un instante por el pasillo, hacia la puerta abierta, donde ahora se agazapaba Lunares. También él estaba de rodillas, empequeñeciéndose al máximo posible y... Un escalofrío recorrió de súbito la espina dorsal de Lunares. Aquella silueta con sus senos enormes y colgantes, aquella mujer de la limpieza, tan silenciosa aparte de los sonidos que producía su tarea, aquella mujer que parecía mucho más corpulenta en la oscuridad que cuando la había espiado a la luz del día. ¿Cómo era posible que él la viera en la oscuridad? Todavía agachado, Lunares empezó a retorcer apresuradamente al interior de la oscura oficina. Y al hacerlo, un pie golpeó una papelera vacía. Por un instante, tras el estrépito de aquella delación que sacudió sus nervios, hubo un completo silencio, e incapaz de soportar la ansiedad de no saber, Lunares estiró el cuello de nuevo para atisbar una vez más la oscura garganta del corredor. Ahora la silueta estaba de pie, con la cabeza inclinada, como si escuchara atentamente en la dirección de Lunares. Y de repente lo supo. Lo supo y sin embargo no podía, no se atrevía a creerlo. Con dedos casi insensibles sacó la linterna, y en el momento en que la silueta se expandía de súbito monstruosamente para abalanzarse en horroroso silencio por el corredor hacia él, lanzó un rayo de luz a su rostro. Un enorme rostro rojo de sangre y furia, luminoso de corrupción. El rostro de la mujer a la que había asesinado un año atrás. A la mañana siguiente, cuando las oficinas se abrieron, el lugar estaba como siempre limpio y ordenado en extremo, lo cual asombraba invariablemente a la mujer de la limpieza, que trabajaba de día, pues apenas tenía que esforzarse para justificar el dinero que ganaba, aunque, como es natural, nunca se había quejado de ello. En efecto, todo estaba en perfecto orden, excepto las papeleras. No, las papeleras no estaban limpias, sino francamente sucias, repugnantes más bien. Casi todas estaban llenas,
llenas de William Lunares Morton, con forúnculos y todo.